el estudio no llegó a determinar qué pasó después con esas personas. Bueno, Pero la que el momento trata, que la que pasaban, sí. trata este tema también es Hannah Arendt. Hannah Arendt, en el famoso libro donde ella plantea esto de la banalidad del mal, habla de eso, de cómo estructuras burocráticas, todo gira en torno a lo mismo, digo, son todos estudios que giran en torno a lo mismo, que ahí de nuevo, gente, para llevar un poco de leña para el lado de lo que les vengo diciendo, uno de los problemas que tiene el liberalismo doctrinario, y yo esto se lo dije varias veces, es el presupuesto de racionalidad. Porque esto que vos decís, los propios valores, si yo sigo esa línea, yo tendré que decir, bueno, el comportamiento está guiado por la adecuación de ese comportamiento a mis propios valores mediante un instrumento que es la razón. Pero todo lo que estamos hablando va en contra de eso. Es como si Sí, yo acá, manipulo. Dale, dale. sí, sí, es como que hay una disociación entre la conciencia y la obediencia. La conciencia Hay de los algo valores de y la eso. obediencia. Sí. Bueno, a eso vamos, a eso vamos. Tened paciencia que a eso vamos. Una de las explicaciones de ese fenómeno es lo que vamos a ver ahora y vamos a ver cómo se aplica también a políticas públicas. Mm. Em, lo que Noel Neumann plantea de fondo, primero parte de algo que hemos hablado. ¿Se acuerdan lo de la tortuguita? La tortuga que sale en la playa y va y se mete al agua. ¿Se acuerdan de todo eso o no? Que lo hemos hablado y que el ser humano no es como la tortuga, que el ser humano necesita de la mirada del otro, de la contención del otro, del cuidado del otro, que eso conforma su psicología primaria, su socialización primaria, y que a partir de ahí el ser humano queda como un mamífero jerárquico, gregario, muy dependiente, acá viene el truco de lo que estoy hablando, muy dependiente de la mirada de los otros, ¿no? Eh, Ahí también entra algo que descubre, ya hablé de Stanley Milgram, algo que descubre Solomon Asch. Hay un experimento muy interesante que se llama experimento de conformidad de Solomon Asch, por si lo quieren buscar después, en el cual él, seguidor, discípulo de Stanley Milgram, termina probando de que la gente en ciertas condiciones hasta niegan lo que le dicen sus ojos, lo que dice su propio criterio, en un experimento que es fabuloso, muy sencillo y fabuloso. Y a ese experimento tiene entre sus consecuencias conocidas que solo el 20% de la población tiende a seguir su propia convicción en oposición a la mayoría. 20%. La conclusión alterna también es que el 80% adecúa su comportamiento y su opinión a la mayoría, sobre todo en condiciones presenciales. Cuando estás en una mesa, ¿no? Cuando estás en un grupo. En mi experiencia, los liberales más acérrimos suelen ser gente que está dentro de ese 20%. Mm. Entonces, ahí también entra algo muy interesante, que es cómo defino mi ideología. ¿La defino porque voy y leo cosas? ¿O en realidad llego a leer esas cosas porque mi identidad ya tiene un sesgo bastante biológico de antemano? Eso también es interesante. ¿Cómo termino en ese halo? Por decir algo. Digo, ¿qué pasa ahí? Fíjense que hasta acá la razón no entró. Y es interesante eso también, porque muchos liberales que llegaron al liberalismo, me voy a meter en quilombo, muchos liberales que llegaron al liberalismo pura y exclusivamente desde la lectura de los textos, algo que está de moda, terminan teniendo comportamientos gregarios bastante fascistas y de grupo. Y ahí hay algo también. Ahí hay algo también interesante. Eh, Bueno, ¿Qué pero plan? Sí, uno dale, tiende a agruparse, o sea, a ver, vamos a ser utilitaristas. dale. Uno trata de evitar el dolor y aumentar el placer. Eh, Claramente yo no voy a John andar Stuart Mill y conviviendo Bentham, con así. todos los troscos, porque estaría a las piñas todo el día con todo y viviría un infierno, con lo cual uno se va sesgando Sí. absolutamente por una cuestión de, Supervivencia.
no sé si supervivencia, pero sí de comodidad, digamos, de sentirse bien, nada más que por eso. ¿Mm? Entonces, cuando Sí, enganchaste una idea que te gustó, y gregariamente te vas a meter con ese grupo. No todos los hinchas de River andan. O sea, es como ser hincha de Boca y ir a gritarle un gol en la tribuna de River. Es más o menos lo mismo. ¿Para qué vas a estar ahí? Andate con los de Boca. ok, te lo compro. Gabriel. Sí, igual esto relacionado con lo que planteé ayer en la clase de Massina también, que hay un montón de comportamientos que justificamos un montón solamente porque los hace el que nos gusta, por decirlo de alguna forma. Yo creo, y voy a dar el mismo ejemplo que ayer porque me pareció que estaba bueno y que hace esto. Hoy tenés un montón de tuiteros adentro de la Casa Rosada que Milei bardea a uno y van de a 1.000 millones a cancelarlo, a insultarlo y demás, ¿no? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si hubiese en Casa Rosada un montón de militantes de izquierda, por ejemplo, un gobierno de izquierda, y cada vez que nosotros decimos algo, ni siquiera por Twitter, tengamos una manifestación en la puerta de 1.000 personas insultándonos? Digamos, hay una cuestión de aceptación de cosas que para mí son claramente fascistas o cancelatorias del pensamiento ajeno, eh, que es intrínseca y es como que se autojustifica y vos lees de Locke para acá cualquiera y cualquiera estaría absolutamente en desacuerdo con una actitud de esas características. Sí, ese es mi punto. Ese es mi punto. Eh, Ahora, ¿qué dice Noel Neumann? Voy a esto, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Ella dice que todos los seres humanos, ella plantea una hipótesis, todos los seres humanos tenemos una especie de radar. Ella habla de este concepto, una especie de radar que está en nuestra mente. Ese radar permanentemente escanea nuestro entorno, ¿sí? Y lo que trata de percibir ese radar es cuáles son las opiniones imperantes, mayoritarias, presentes en mi grupo de pertenencia. El problema es que ese radar está roto. Esa es la parte interesante, porque hasta ahí es medio lineal. Ella dice, ese radar viene fallado. Y ahora vamos a ver por qué viene fallado. Desde esta concepción, ella define a la opinión pública, y voy a leer de la pantalla, basándonos en el concepto de un proceso interactivo que genera una espiral del silencio. Ahora vamos a ver qué es esto de la espiral del silencio. Definimos la opinión pública como aquella que puede ser expresada en público sin riesgo de sanciones y en la cual puede fundarse la acción llevada adelante en público. Si yo quisiera hacer una adecuación de todo lo que vimos hasta acá en la materia a esta definición, yo tendría que decir que una política pública, en gran medida, y cuando digo en gran es en gran medida, es una política pública que puede ser expresada en público sin miedo de sanciones. Ahí te dejo, William. La conclusión de eso es que en gran medida eso acota muchísimo cuáles son las políticas públicas que puedo llevar adelante. Dale, William. No, profe, rápido, es que justo vi el comentario, es verdad. ¿Será que puede poner la pantalla grande de la presentación? Porque se veía la mitad de Yo la puedo, pantalla. yo puedo intentar, lo que no sé si luego de eso yo los voy a ver a ustedes. Vamos a probar. Lo que pasa, no sé si es como el compañero, yo también soy un poquito Ahora, ciego. Ahí está. ahí se ve mejor. Bueno, el tema es como ustedes me dicen que ahí lo ven mejor. Yo lo que tendría que probar ahora, un segundo. Ahí ustedes siguen viéndolo igual, ¿sí? Buenísimo, porque ahí los veo también a ustedes. Entonces ahí estamos bien. Bien. Bueno, decía entonces que si yo adecuo las
conclusiones de Noel Neumann, que ahora voy a explicar de dónde salen, etcétera, el abanico de políticas públicas que puedo aplicar, acá converge todo, converge Deborah Stone, Elderick Cobb, coaliciones defensoras y lo que estoy diciendo ahora. Digo, el abanico de políticas públicas disponible, ese garbage can, ¿se acuerda? Ese bote de basura que tiene ahí soluciones a disposición del político, es bastante acotado. ¿Acotado por qué? ¿Cuáles son las cotas? Y las cotas son la opinión pública imperante que permite no quedar en offside, no ser sancionado públicamente. ¿Ok? Y sobre todo para el político, porque en última instancia el costo de una persona como nosotros, al momento de proponer una política pública impopular, qué sé yo, a lo sumo será una puteada o, no sé, o un debate. Para el político es no ganar una elección. Y si no gana una elección, no tiene razón de ser, no existe. Ahora, ¿de dónde sale todo esto? Noel Neumann dice que el miedo mayor del ser humano, dado aquello de la tortuga que estuvimos hablando, el sentido de pertenencia jerárquico y etcétera, etcétera, el miedo mayor del ser humano es el que bien conocían los clásicos. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el castigo, el peor castigo en la cuna de Occidente, es decir, ahí en el mundo griego? ¿Era la muerte o qué? Que lo echaban, digamos, Claro, el ostracismo. El peor castigo es el ostracismo, y el peor castigo sigue siendo en gran medida el ostracismo. La persona tiene en su cabeza un radar permanentemente para no quedar dentro de los que son sometidos al ostracismo. Todos, de alguna manera, aunque no nos demos cuenta, adecuamos nuestra forma de ser para no ser expulsados de la manada. Yo en algún momento ilustraba esto fuera de la clase, fuera de lo conceptual. Lo hacía en UADE, en la UADE. Si uno se va al ascensor en la planta baja de la UADE a las 9 de la mañana, que es el momento donde entra la mayoría de los alumnos, se van a dar cuenta que hay patrones de vestimenta muy marcados y que de hecho tienen oleadas. Cuando a las pibas se les ocurre ir de minifalda, el porcentaje que van de minifalda es gigante. Cuando a los pibes se les ocurre ir con un hoodie, esos usos con capucha, el porcentaje es gigante. Y no es que se ponen de acuerdo. ¿Me siguen en el fenómeno? Hay algo ahí. Hay algo. A veces nosotros decimos la tontería, las mujeres siguen la moda. Los varones también seguimos la moda. Hay pequeñas cosas de los outfits, ahí te dejo Agustín, que surgen y rápidamente se propagan. Entonces, ese fenómeno del que habla Noel Neumann, de mimesis, de imitación, de estar permanentemente observando, tiene progresividad empírica, se corrobora. Dale, Agustín. No, yo estudio agronomía, soy agrónomo, y bueno, todos mis compañeros eran con bombacha de campo, y mi familia, a pesar de ser de campo, no es de usar bombacha de campo. Mi primer bombacha de campo me la compré el primer año de la universidad, pues todos mis compañeros con bombacha de campo tenían que usar bombacha de campo. Un perfecto ejemplo es... Se sigue viendo la pantalla, ¿no? ¿No se rompió nada? ¿Está todo bien? Bien. Sí, totalmente. Es exactamente eso. Es exactamente eso. Ahora, eso tiene un problema, que a eso va. Ese es el agregado de Noel Neumann. Ahora voy a ir al problema, porque el problema es lo que nos da una oportunidad. Sí, ahí te dejo, Raúl. El problema es lo que nos da una oportunidad, sobre todo cuando uno lo que quiere es llevar adelante políticas públicas que sean disruptivas, no solo las que satisfacen a los demás. Sí, dale, Raúl. No, abundando sobre el tema que decís vos, yo, digamos, los viejos somos menos seguidores de manada. Debe haber algo genético en el humano y en los homínidos que cuando sos muy chico te impacta muchísimo Sí. el tema de parecerse a fulano, Ahora voy a ir a eso. tener la zapatilla de otro. Cuando vos vas creciendo y te vas poniendo viejo, te va interesando menos todo eso. Sí, Te señor. importa, claramente, pero bueno, quería hacer ese puntito nada más. Voy a eso, y eso en gran medida
es una de las explicaciones posibles de por qué el suicidio adolescente es tan alto. Voy a eso. Nosotros tenemos 2 periodos de socialización como homínidos. Me encantó tu palabra, yo la uso muchísimo. Uno es el primario, que surge por lo general en la campana de Gauss, en nuestro entorno familiar. Mi identidad, y de nuevo, en la campana de Gauss, cada uno tendrá su historia. Yo de hecho me salgo de la historia que estoy contando por problemas familiares, pero en general, nuestra identidad se conforma en mimesis con mi entorno y no está desafiada. Papá y mamá no me desafían la identidad. ¿Por qué? Porque en gran medida soy papá y mamá, o sea, termino haciendo mucho lo que pasa dentro de mi casa. ¿En qué momento el ser humano tiene un desafío gigante a su identidad? Cuando empieza a conformarla, y los que tienen hijos adolescentes esto lo viven, aunque no lo conceptualicen así, cuando empieza a conformarla en oposición a papá y mamá. Y si no quieren usar en oposición, en separación por lo menos. Cuando mi identidad tiene que ser, quiero que sea diferente a la de papá y mamá. Síganme el razonamiento. En ese momento, el problema es que empiezo a tratar de socializar con lo que está afuera. Y lo que está afuera no necesariamente me contiene como papá y mamá. Lo que está afuera me desafía. Sobre todo en un contexto, el adolescente, yo en algún momento me puse a estudiar psicología, por eso muchas de estas clases están sesgadas por esto, después tuve que dejar, o decidí dejar, llamémoslo como quieran. Pero ustedes saben que los adolescentes no toleran, esto es psicología cognitiva, los adolescentes no toleran los grises. Los adolescentes, por una cuestión biológica, no es por decisión, por una cuestión biológica, son extremos, son extremistas, necesitan entender la realidad en términos muy dicotómicos. Este bueno, esto malo. Este es el peor del... ¿Vieron? Si paran la oreja como vale un adolescente, esto es lo mejor del mundo, esto es lo peor del mundo, pero es porque su biología le hace eso. A todos nos hizo eso en algún momento. Obviamente, sí, hay una gran invitación a seguir siendo adolescente. Alguien escribió hoy. Ahí hay un quilombo de la sociedad muy presente, que explica en gran medida el lenguaje político que se está usando. Ahí nos iríamos para otro lado, pero sí, sí, la adolescencia se ha vuelto tardía. Hoy hay estudios que hablan de adolescente a los 30 años, gente. Si vos te vas a estudios hace unos años, el adolescente terminaba a los 13, 14 años, a la puta que lo parió, ¿no? Hoy tenés adolescente 28, 29 años, un delirio, y es general, no es acá en Argentina solo. Pero a lo que voy es que cuando el adolescente sale a conformar su identidad, se encuentra con un entorno hostil en el cual la conformación de la identidad lo invita fuertemente a un comportamiento gregario, Raúl, a formar manada, a como sea. Y son pocas las personas, y yo coincido con algo que dijiste con vos, no tengo evidencia empírica, simplemente una observación, que hay algo biológico, genético en los que logran superar esa situación siendo divergentes con el entorno. Ahí entra mucho esto del 20% de solo Monash. Yo tengo un par de hipótesis después detrás también, porque algunas personas es como que, perdón que voy a usar el criollo, pero para que se entienda, se cagan en los demás y dicen yo soy yo, y no me importa si el otro me quiere, no me quiere, si salgo con la piba, si salgo, no me importa nada, yo soy yo. Hay un porcentaje de gente así, pero es un porcentaje mínimo. El adolescente trata de... Ahora, obviamente, cuando la madurez va llegando y vos ya no estás tan sometido a la necesidad de socialización, alguna gente ya empieza a decir, bueno, me importa un huevo, yo soy yo, me visto como quiero, uso la pantufla con media y salgo a la calle y riego en la vereda y al que no le gusta, no le gusta. Sí, ahora, desde la adolescencia hasta la edad de mercado, por decir de una manera, la gente trata de estar adentro de los grupos. Es una cuestión de vivir, como decías hace un rato vos, qué sé yo, de ser parte. Un efecto cardumen sería Sí, bueno, a ver, protectivo, digamos, como que en el cardumen estás protegido y te sentís acompañado, identificado,
Digamos, es como Sí, que sí, perder la pero identidad en el colectivo, digamos. a mí me gusta bajar estas teorías a la práctica. Hacer negocios cuando sos excesivamente divergente le sale a Dalí. Que te contraten cuando sos excesivamente divergente, sos Elon Musk. Y no te contrato, o sea, el tipo se inventó su propia empresa, porque no sé si el tipo quería hacer una carrera corporativa haciendo lo que él la iba a poder hacer. Es complicado. Sí, Paulina. Sí, estoy reflexionando todo lo que estamos hablando, ¿no? Muy Ujú, interesante. Y pienso que en este caso vos hablaste de un 80%, ujú, y sí, quizás la mayoría, el 80%, que es la mayoría, trata de pertenecer a la mayoría. Pero hay claro. una minoría de ese 20% que quizás también trata de pertenecer a esa mayoría por rebeldía. Es decir, quizás no me estoy explicando muy bien. Por Sí, ejemplo, sí, a ver. por disidencia, el que se puede destacar, quizás quiere destacarse de esa mayoría para pertenecer mejor a esa mayoría. Son los que hacen políticas disruptivas. En este caso, Milei, por ejemplo, hizo una política disruptiva y está perteneciendo a la mayoría. Es decir, a veces por disidencia también trata de estar en el grupo. No todos por disidencia tratan de apartarse de los grupos, sino por disidencia tratan de pertenecer mejor Yo a lo que ese le sacaría a tu planteo es tanto el tratan, porque ahí lo que se me está colando en esa grupo. palabra es el carácter racional teleológico. Yo hago esto Puede para. ser, Y sí, yo coincido bastante en lo que estás diciendo vos, pero te invito a verlo un poco más como yo soy así, no puedo mucho cambiar. O sea, me sale lo sí, que me sí, sí. sale, tiene un poco de eso. A ver, y lo de Milei es un buen caso. Con todo el respeto a la investidura presidencial, salgamos de la investidura presidencial, vamos a la Sí. persona. Obviamente él está disfrutando el hecho de ahora ser aplaudido. Ahora, si vos vas a lo que él cuenta de lo que es su vida, ha sido una cagada. O sea, eh, como que nunca pudo terminar de ser parte. Él cuenta, bueno, en tal empresa me echaron porque yo era así, en tal otro en el equipo me echaron porque era así, en el otro grupo me echaron porque era así, mi amigo lo perdí porque era así. Eh, Son pocos los que logran. ¿Cómo, William? La tragedia con los padres, porque él hasta hace muy poco no se hablaba con los padres. También es para llorar esa historia. También hay bastante de eso, y por eso hay también un apego a quienes lo han más querido, como por Al ejemplo su hermano. hermano. Eh, Ahora, volviendo a lo que dice Noel Neumann, y voy al núcleo de la teoría, ella dice, ese radar, que hasta acá lo hemos justificado y medianamente me lo han comprado, ese radar existe, bla, 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 tiene una falla, ¿que cuál es? Bueno, y ahí viene esta de la dinámica de la espiral. Supongamos que es Navidad y ustedes arman la mesa de Navidad. Todos deben haber vivido esto en algún momento, no lo habrán vivido en su casa, lo habrán vivido en la empresa, en algún lugar lo vivieron. Vos armás la mesa, invitas a todos, vas a tratar de tener una mesa en armonía, le decís a todos no se puede hablar de política, de fútbol y de religión, la típica, pasémosla bien, se sientan a comer, ponen el viteltoné, el pan dulce, todas esas cosas, y cae tu cuñado, militante de no sé, qué sé yo, lo que quieran, ahora, el del movimiento libertario Javier Milei al cuadrado, se te sienta en la punta de la mesa, vos le decís lo mismo que a todos, le decís, che, política, religión, fútbol, no. Y el tipo a la segunda copa de vino arranca, ¿no? Porque el déficit fiscal, el Toto Caputo, Victoria Villarroel, lo que quiera, y arranca, pum, 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 pum. Y acá es donde viene un poco el fenómeno. Que insisto, todos lo vivimos en algún grupo esto. Yo después, si quieren, les cuento una anécdota muy personal donde probé esto en la práctica. La gente empieza a hacer esto. Está en la mesa, mira, lo ve a este que habla, vamos a llamarlo Tito. Tito que habla, 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 y los otros están callados. Comen el Viteltoné, toman el vino, hablan de alguna tontería por lo bajo y el otro sigue y sigue. ¿Por qué el radar está fallado? Porque acá viene el truco. Las personas que están en la mesa, al ver que las otras están en silencio,
asumen que la opinión mayoritaria es aquella que se está expresando. ¿Y por qué es una espiral? Porque como yo, Mauricio, observo que Gabriel está en silencio, Gabriel observa que Raúl está en silencio, y Raúl observa que Paulina está en silencio, y Paulina observa que Mateo está en silencio, todos nos quedamos reforzando la idea de que la opinión mayoritaria es la de Tito, que es el que habla. De ahí, Noel Neumann saca estas 5 hipótesis que están en la pantalla. Los individuos se forman una idea de las opiniones de su entorno. Hasta acá está el radar. La intensidad, esto es interesante, dependerá, la intensidad de esa propia idea dependerá del propio interés en el tema y de la posibilidad de que me inviten a opinar sobre el tema. Porque acá yo usé un ejemplo de política, pero supongamos que Tito se pone a hablar del TC2000, del turismo carretera. Una cosa aburrida. A algunos les debe gustar, a otros no, qué sé yo. Si tal vez a mí no me importa el turismo carretera, no le doy bola a Tito. Pero si yo creo que me van a preguntar algo del turismo carretera, voy a prestar atención. Ahora le voy a contar una anécdota de un amigo. ¿Y qué opinión voy a asumir yo sobre el turismo carretera? La de Tito. Porque es la opinión que están sosteniendo los otros. Pero los otros no están sosteniendo esa opinión, simplemente están en silencio. Este amigo se llama Sebastián, no sabe nada de fútbol. Hace unos años cambió de trabajo, entró en un lugar, en una exportadora, donde todos hablaban de fútbol. Entonces lo que hizo Sebastián es aprenderse ciertas tonterías que escuchaba en los programas. Entonces el tipo capaz te decía, no, porque el Coco Basile juega 4-4-3 y el hijo de puta no sabe quién es el Coco Basile. No sabe, ¿eh? Pero no sabe. Entonces tenía varias de esas. No, hoy diría, no, está por venir Gago. Está por venir Gago a Boca. Y el tipo no sabe quién es Gago, no sabe nada, nada. Pero en serio, lo hacía, él se dedica a relaciones públicas. Es esto. Entonces, ¿por qué le empezó a prestar atención al fútbol? Porque tenía miedo que le hablen de fútbol y no quedara fuera de la conversación. ¿Y qué cosas repetía él de fútbol? La que escuchaba que explicaban los otros. Entonces, si los otros decían, Gago es él decía lo mismo. Y se acabó. Es este fenómeno. Segundo punto, según esa medición que hace el radar, expresa o no su opinión. Si la opinión de él coincide con la opinión que él cree que es la mayoritaria, probablemente exprese su opinión. Y viceversa. Si su real opinión él percibe que no es la mayoritaria, se la va a callar y va a reforzar la espiral del silencio. Punto 3. Este es el párrafo tal vez más incómodo, más complicado. Si la apreciación del reparto de una opinión es contradictoria con su efectiva distribución, ahora lo traduzco, es porque la opinión cuya fuerza se sobrevalora es la que con más frecuencia se expresa en público. ¿Qué quiere decir? Si lo que yo creo que es la opinión dominante en realidad no es la opinión dominante, quiere decir que alguien o algo está haciendo la función de Tito, que es siendo súper vehemente en sostener esa opinión minoritaria. ¿Ok? ¿Van cachando? Cuarto, hay una correlación positiva probada entre una apreciación, este es el truco más fabuloso de hoy y es el que más aplica a las políticas públicas, hay una correlación positiva probada entre una apreciación presente y la apreciación anticipada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo creo que esa opinión de Tito es la opinión predominante hoy, voy a creer que es la opinión predominante futura. Y lo que estoy haciendo es casi un fenómeno de... se me fue la expresión, un segundo. Ay, se me fue la expresión. Como de autoconfirmación, pero hay otra manera de decir esto. Decime, Raúl, hasta que me venga eso. De profecía No, autocumplida, de eso. profecía, Si correcto. yo creo que la opinión de Tito es la dominante hoy,
Me voy a callar y probablemente provoque que sea la opinión futura. Dale, Raúl. No, todo lo que decís vos claramente nos toca a todos en tema Malvinas. Nadie entiende un carajo de geopolítica, nadie Sí, entiende un señor. carajo, no sabemos ni dónde están las islas, porque la verdad no tenemos ni idea, ni el clima. Ah, pero que no te toquen las Malvinas porque se arma el gran quilombo del Sí, señor. mundo. Por eso lo traje a colación al principio. Y fíjense una cosa, vamos a políticas públicas. El enfoque, esta semana hablé muchísimo de esto. El enfoque, el encuadre con respecto a cómo solucionar un problema como Malvinas tiene buena progresividad empírica en estos últimos 100 años. ¿A qué me refiero? Uno podría hacer un estudio de ciencia política comparada y estudiar cuáles son los casos de éxito de recuperación de un territorio ocupado por una potencia extranjera colonial. O sea, más específico imposible. Es más, si quisiera hacer un estudio de política pública comparada con respecto a las colonias británicas, tendría varios casos para estudiar. Y en todos hay un caminito medianamente que funciona, que tiene una serie de pasos. En Argentina la mayoría de esos pasos no se pueden dar. A eso voy. Es exactamente esto. Trajiste un muy buen ejemplo. Dale, Gabriel. Una consulta, o sea que vamos a ponerlo en términos cuantitativos, por decirlo de alguna forma. Si yo grito 150 veces algo y hay 100 personas distintas que lo dicen, hay una probabilidad alta de que la opinión mayoritaria o la percibida como opinión mayoritaria sea la mía. Sí, hombre. Es Goebbels puro. Goebbels, yo siempre lo traigo a a colación por una cuestión de responsabilidad como docente. ¿Por qué digo esto? Porque lo más cómodo sería no traerlo, porque estás citando un nazi. No, flaco, estoy citando uno de los mejores comunicadores del siglo XX. Porque el fenómeno detrás de lo que está estudiando Noel Neumann grita Goebbels. El tipo era un dramaturgo y entendía muy bien la escenificación que hace que el homínido se comporta de una manera o de otra. ¿Por qué Goebbels usaba esas banderas rojas gigantes? De esto hay un montón de evidencia, de los cuadernos de él, de por qué hacía esos estadios iluminados gigantes para tratar de fondo. Hay 7 reglas de la propaganda de Goebbels, las pueden estudiar en un librito, yo te lo mandé a leer a vos, Gabriel, el de Domenach. El de Domenach recupera lo de Goebbels. Pero ¿por qué el tipo hacía eso? Justamente de fondo, el hilo común es parecer mayoritario. Al principio, hay una muy buena serie, no sé si lo hablamos acá, hay una muy buena serie que se llama El Círculo de Mal de Hitler, algo así. Hitler's Circle of Evil, algo así. Está en Netflix o estaba en Netflix. Está buena, ¿hablamos de esto o no? Está buena esa serie porque lo que hace la serie es sacar a Hitler de la ecuación. Y la serie se basa en los 5 misfits, deforme, trastornado, gente pero basura de la sociedad, que lo acompañaban, fracasados seriales. Salvo Goering, que venía de la alta alcurnia, pero también era un tipo medio, pues era drogadependiente, tenía un par de quilombos, pero venía de una alta sociedad. El resto eran la basura de la sociedad. ¿Cómo se llama la serie? El Círculo del Mal de Hitler o Hitler Circle of Evil o algo por el estilo. Está en Netflix. Himmler, Goebbels, me están faltando otros ahí, a veces no me acuerdo, Strauss, no eran lo mejor de la sociedad. Y en las primeras marchas los tipos eran muy pocos. Ahora, ¿qué hicieron? En gran medida es esto que dijiste vos. Sostuvieron una posición en el tiempo y usaron un montón de lenguaje simbólico, semiótico de mayoría. Aparte de violencia, aparte de rosca política, aparte de las fallas que tenía la República de Weimar en su constitución, digo, se dieron varias cosas. Pero desde lo comunicacional está esto que vos decís, y a eso voy un poco ahora. En los procesos de formación de la opinión pública, la observación que un individuo hace de las modificaciones de su entorno preceden a las modificaciones de su propia opinión.
¿Qué quiere decir traducido al criollo? Si el sujeto opina algo, pero empieza a percibir que el entorno va para otro lado, va a cambiar de opinión, con un proceso en el medio que es el silencio. Se va a quedar en silencio. Si una mayoría se cree minoría, ahí está, Hitler Circle of Field, ¿sí? Si una mayoría se cree minoría, declina. Es interesante esta afirmación de Noel Neumann, porque en gran medida explica la conciencia de clase de la clase media en Argentina. Los últimos 40 años, los que son más grandes, esto lo vivieron. Para Aristóteles, que no creo que sea un estúpido, los mesots, lo más parecido a la clase media, eran lo ideal en una sociedad, por 1000 razones que él justifica. Para el liberalismo, para la teoría de las relaciones internacionales de sesgo liberal, también la clase media es lo fundamental en la sociedad, es la menos aventurera, la menos proclive a la guerra, la más proclive a la protección de la propiedad privada, la más proclive a la protección de la familia, la más proclive a empujar la economía. ¿Sí? Bueno, si vos entrabas a la UBA cuando entré yo, que era el año 99, no había materia en donde te digan clase mediero, la clase media es egoísta, la clase media no tiene esto, la clase media tal cosa, la clase media es grasa, la clase media es un desclasado, la clase media es una mierda. Hasta el día de hoy joden con eso. ¿Y qué hizo la clase media? Y hasta cambió sus patrones culturales. Los que son más grandes, insisto, te lo vivieron. En los años 90, escuchar cumbia era algo de las clases bajas. En determinado momento de los 90, escuchar cumbia era algo divertido que hacía la clase media. Y la clase media en el medio perdió estética, indumentaria, cultura. O sea, un sujeto de clase media en Argentina leía el diario La Nación. Y leer el diario La Nación de esa época era complicado. Y había una aspiracional, se ven las fotos de lo que era la calle Florida, por ejemplo. Argentina tenía una identidad de clase media bastante propia de las clases altas europeas. Y la hicimos mierda. ¿Y qué hizo la clase media? Se refugió, como dice el gordo Manlatón, se refugió en los country. Se corrió de la cosa pública. ¿Por qué? Porque en determinado momento lo convencieron de que era minoría. ¿Y qué terminó pasando? Lo que dice Noel Neumann, ahora es minoría. El otro día me llegó una encuesta de Reyes Filadoro, es una consultora que está creciendo muchísimo, yo la conozco a Florencia Filadoro. ¿Quiénes se percibe? Esto me chocó muchísimo en el conurbano bonaerense. ¿Qué porcentaje de la gente se cree de clase media? El 20%. 20% en Argentina. Es como, lo leí 40 veces y digo, no puede ser, lo hablé con Florencia y esto está bien hecho, Florencia, dale. Me dice, sí, metodológicamente es representativo, sí. La gente dejó de percibirse de clase media. Esto da vuelta a la torta. ¿Por qué? Porque hace unos años vos hacías esta misma encuesta y la gente de clase baja se creía de clase media. Digo, hay un problema ahí. ¿Me siguen lo que voy diciendo? Medianamente me creen lo que estoy diciendo. Si una mayoría no cree en su mantenimiento en el tiempo, fracasa. Pero viceversa, si una minoría se autoconvence, acá viene el truco. Si una minoría se organiza, se autoprotege, produce esto de efecto cardumen que decía Raúl, y se banca los momentos iniciales de ostracismo con un mensaje disruptivo, es altamente probable que triunfe. Altamente probable. De hecho, en gran medida lo estamos un poquito viviendo. Lo estamos un poquito viviendo. Hay algo que aprovecha, no lo crea Javier Milei, yo creo que lo aprovecha Javier Milei, lo impulsa Javier Milei, logra un montón de cosas Javier Milei, pero que estaba ahí dando vueltas.
Hay un laburo ahí atrás. A mí a veces me rompe un poco las gónadas, algunas discusiones que son entre los docentes de esta universidad, de la otra donde estoy, etcétera. Bueno, nosotros estábamos de antes y todos colaboramos un poquito en que el fenómeno ocurra. Más bien que todos colaboran. Pero vino un pibe que fue más disruptivo y logró que esto explote. O sea, no se le puede quitar eso. ¿Ok? Pero sí había un laburito antes para ir corriendo lo posible. La posición que más se exponga, no oposición, hay un error de escritura, la posición que más exponga es la que probablemente predomine, una minoría convencida de su predominio futuro y por consiguiente dispuesta a expresarse, es altamente probable que vea hacer su opinión dominante. La opinión, acá viene el truco de la política pública, la opinión de facción es esto, los misfits, los 5 locos que arrancan, la opinión de facción sostenida en el tiempo se transforma en opinión pública. ¿Qué te dan los medios de comunicación? Esto es el caminito de Milei, pero exacto. ¿Eh? ¿Qué te dan los medios masivos de comunicación? Te dan prestigio. Cuando vos llegaste a que te inviten, aunque sea para reírse de vos, la pelota está en la raya por entrar al gol. Y es lo que pasó con Milei. Si no, no existís. Claro, no existís. Las redes sociales, esto es una discusión que estoy teniendo hoy como consultor. Las redes sociales no son suficientes. Todavía sentarte con Majul, aunque lo vea el 1% de la población, tiene un valor que después choca en las redes sociales. Que decir, mirá, en las redes sociales dice, millones de personas ven que vos estuviste con Majul. Pero sentarte con Majul todavía tiene valor y los periodistas lo saben. Por eso los periodistas ahora se corporativizaron. Y es un poco lo que estamos viendo, ese debate entre, bueno, si voy a lo del gordo Dan, ¿ya está? Cuidado con eso. Sí, Gabriel, dale. Yo creo que eso está un poco switchando, está cambiando. Dale. Hoy te valida, o hace poquito tiempo te validaba ir con Rebord. O sea, seas del. Estaban los políticos, Por eso ¿verdad? te digo, hay como un que se está dando. Los políticos se mataban por ir a lo de rigor para llegarle al público de tu edad para abajo. Pero el padrón electoral no es solo de ese público, a eso voy. Claro, por eso digo que está transicionando. Esa transición muchísimo. Les voy a traer un ejemplo a vos. Vos sos tenés a ser mejor. Vos sos ese tipo de persona que son por muertas 54.000 millones de veces en mi mundo. La tener 40 pantallas. Es muy prudente con enterrar las cosas. Ahora todos están enterrando la televisión. Esta oficina con lo importante de artear es más que con todo lo que están tratando de hacer. Están tratando de llevar el streaming a la televisión. Y en algunas cosas les está empezando a funcionar. ¿Y sabes en qué se ve? Le voy a decir algo de la cocina. Fíjate cómo ponchan. ¿Sabes qué es ponchar en televisión? Sí. Cuando cambias. Fíjense cómo están ponchando en las peceras se llama de edición, cómo están ponchando en la edición de programas ortodoxos de televisión. Están ponchando como en el streaming. Pero ¿qué quilombo trae eso? Que gente de mi edad para arriba dice, no me hinché las pelotas, esto va muy rápido.
pero ellos no van para mi público, van para el público que está más abajo, que es el que viene. Entonces, cuidado con dar por muerta las cosas. Hasta el día de hoy, salvo el telégrafo, no hay medio de comunicación que haya muerto realmente. William, Sí, profe. sí, después Raúl. Hay una consulta. ¿Podría dar otro ejemplo de cómo una opinión de facción se convirtió en una opinión pública acá en Sí, el Argentina? aborto en Argentina. El aborto. Yo te aseguro que, pero seguro, me juego las dos manos, que si vos haces hoy un relevamiento representativo real, federal en Argentina, el aborto no gana ni en pedo. Ahora, ¿qué hicieron? Coaliciones Defensora 101, un buen símbolo súper invasivo como el color verde, que hace la derecha, se pone un color azul. Más peronista. Color azul, el bebé ingeniero, la puta madre, gente, no. ¿Qué hicieron los tipos? Pañuelo verde, las actrices por todos lados, 24/7, el aborto, el aborto, el aborto, el aborto, el aborto, la serie del aborto, la película del aborto, la radio del aborto, verde, 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 escenografía verde, verde, bandera verde, marcha verde, pum, 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 pum. ¿Qué percibió el político? Cambió la Argentina, saquemos el aborto. Y lo hicieron. Andá a medir el aborto en todo el NEA, todo el NOA y todo el sur de Argentina. Salvo en Bariloche, te digo los lugares donde va a ganar el aborto. Palermo, Capital, Castelar, centro de Quilmes, un poquito de Adrogué, ¿cómo es que se llama ahí en el sur, ahí en Bariloche, donde van todos los hippies, que ahora se me fue? El Bolsón. El Bolsón. En el resto de la Argentina, pero 70-30, ni en pedo, el aborto no es una agenda argentina. Bien comunicado, arrasaban. ¿Qué hicieron los tipos del otro lado? Esto. Opinión de facción sostenida en el tiempo, con buenos representantes, con buenos símbolos, con buen storytelling, y mueren 54 mil millones de mujeres por año. Falopa, incomprobable, como dice una amiga mía, fuente Arial 12. Y, Usaron el texto de Coaliciones Defensora entero. Yo estaba así, yo ni me meto en eso. O sea, no, no era, importa el no era. tiempo, ¿verdad, profe? El que transcurre eso es indistinto. ¿Cómo? Es indistinto el tiempo en que pasa de una Si facción. vos lo sostenés en el tiempo, vas a ganar, en tanto y en cuanto el otro no tome conciencia de en qué terreno le estás peleando. Okay, La derecha llevó el terreno jurídico. okay. ¿Querés un ejemplo contrario? Contrario de gafe, de error, ya lo he traído acá, el campo en Argentina. El campo no se defiende nunca, no. El campo tiene todo para ser parte de la identidad argentina. Del campo viene el mate, el gaucho, la bombacha, qué sé yo, la tranquera como símbolo, la producción, la naturaleza, la ecología, bien comunicada, bla, bla, bla. ¿Qué hace el campo? Va a la sociedad rural, le pone a Pino dice, no me peguen, yo quiero trabajar con el gobierno. Bueno, está bien, te van a seguir metiendo retenciones. Gobierno peronista, retenciones. Gobierno derecha, retenciones. Y metiendo retenciones hasta el último día de tu vida. Ayer en esta misma mesa hablábamos eso, la cantidad de diputados que tiene el complejo agrícola en Brasil y la cantidad de diputados que tiene el complejo industrial en Brasil. De ellos, de gente que hace como un robot, así, votan. Acá no tenés diputado del campo. Es una cosa maravillosa. Y es fabuloso. De Angelis, no senador. Claro, ahí tenés uno. Justo ayer salió ese de Angeli, sí. Es raro, gente. Ahí tenés el ejemplo contrario, William. Gente que no usa nada de todo esto y fíjate, Raúl, haciéndote un guiño a vos, fíjate la última palabra que está abajo de todo, que yo me pregunto en la filmina, esto lo traigo yo, determinación genética. Yo lo que planteo ahí al final de la filmina es un poco tu conclusión. Hay gente que tiene una predisposición biológico-genética a hacer oposición a pesar de la percepción de mayoría o lo que sea. Hitler la tenía, sin lugar a duda. Si vos vas a la historia del tipo, el tipo era un divergente permanente. Entonces, Goebbels también. Digo, eran gente que tenía un poco esa psicología de ser. ¿Saben qué hacía Goebbels para entrenar? Yo tengo una biografía gigante así. ¿Saben qué hacía el enfermo mental?
agarraba un banco, era muy bajito el tipo, agarraba un banco y se iba a los mitines comunistas a hablar. Lo destrozaban a piña, volvía molido a golpes. Ese es el nivel de misfits, de tipo paria que tenía en la cabeza. Un tipo así es muy peligroso. Los 5 supuestos finales. La sociedad amenaza a los desviados con el aislamiento, desviados con respecto a la opinión mayoritaria. Los individuos tienden al aislamiento naturalmente. Este miedo los lleva a evaluar continuamente el clima de su entorno. Los resultados de esta evaluación influyen en el comportamiento en público. Por último, todos los anteriores puntos se interrelacionan. Ojo, gente, con pensar que este es un fenómeno de la política. Cuando a mí me toca trabajar en empresas, muchas veces cuando tengo un jefe dominante, que generalmente pasa en las pymes, el dueño está presente. ¿No? Que es una cagada el dueño presente, es un problema, no hay manera o sea, es un problema, siempre el dueño presente es el que te contrata y es el primero con el que chocas. El dueño presente refuerza estas cosas, porque la gente no se anima a decir, jefe, las máquinas no andan, jefe, este proceso no sirve, jefe, vio que usted puso a su hijo en contable, no anda su hijo. La gente tiene miedo a eso. No, pero yo les propongo que digan la verdad. A ver, terminando. A lo que voy, uniendo todo lo anterior, haciendo una especie de editorial. Las soluciones en políticas públicas, si nos alejamos del modelo secuencial, tienen mucho que ver con el ambiente, con el país, con etcétera, etcétera. En cualquier país, no solo en Argentina, siempre hay más soluciones de las que están arriba de la mesa. Si ustedes están haciendo una maestría en economía, que tiene muchísimo, en economía y ciencia política, que tiene muchísimo de una escuela de pensamiento que no es mainstream, por eso armé esta clase así, como la escuela austríaca, van a tener que ingeniárselas muchísimo para que las políticas públicas que salen de ese marco teórico se puedan aplicar. Es un poco lo que estamos viviendo, aunque muchos podrían decir, y es un poco el debate hoy en día, con, bueno, nada de lo que hace Milei es de la escuela austríaca, también eso está presente ahora, dando vuelta. Ahora, la escuela austríaca va mucho más allá de la economía. Hay una mirada social, una mirada, por ejemplo, temas que se podrían tratar, inmigración. Es un tema que en Argentina tarde o temprano va a venir. De hecho, ya hace medio se está instalando por ahí. ¿Qué hacemos con eso? Si el 90% de la población piensa otra cosa o creemos que piensa otra cosa. ¿Qué hacer con política de salud? ¿Qué hacer con, qué hacer con, qué hacer con? Bueno, una herramienta es un poco esto. ¿Okay? Hay que trabajar antes la instalación de otras ideas. Dale, Gabriel. Una consulta. A veces no se usa esto, yo lo veo para mantener ideas, o sea, más allá de que ideas faccionarias se conviertan en ideas Lo mayoritarias. podés usar viceversa, sí. Claro, para que ideas más, porque, por ejemplo, yo esta semana me la pasé hablando del tema del arancelamiento selectivo en las universidades, o sea, Ahí tenés otro. Ahí tenés otro. claro, que el punto era, tipo, ¿cómo haces para que los docentes ganes más, no? Y me pasó, hablé en 3 grupos, en dos o sea, digamos, charlando, se podía debatir. En uno, un tipo me empezó a gritar que yo había salido de la universidad pública, yo fui un año a la universidad pública, pero el tipo no lo sabía, y que se hubiese evitado, digamos, que yo esté hablando de esa forma si yo, digamos, no hubiese ido a la universidad pública, por lo cual no arancelar la universidad pública estaba bien. Como que me hacía un contrapunto, digamos, de que yo no tendría que estar diciendo eso. Y gritó tanto, y me bardeó tanto, que me terminé callando. Pero justo vino a la clase, porque es como las ideas, digamos, para mantenerse, a veces gritarlas es más efectivo que Mirá, comentarlas. yo le dije que les iba a contar un hecho personal. Yo en el año 2012, sí, 2011, tuve la mala idea de anotarme una maestría en políticas públicas en Ditela, que la terminé la maestría igual, por cabeza.
2011 era el año de Cristina Eterna, 54% de los votos. Ni Perón había sacado ese porcentaje de los votos. Lo superó Milei nada más. ¿Okay? Igual el de Cristina fue en primera vuelta, o sea, no es comparable. O sea, ojo con eso. Bueno, yo estaba soltero. Le voy a contar algo muy personal. Yo estaba soltero, totalmente soltero. Tenía 32 años. Iba a una universidad donde había un montón de minas que estaban buenísimas. Síganme el razonamiento. Entro en la Universidad de Itela con todo el entrenamiento de haber ido a la UBA y ser liberal. Y digo, bueno, esto va a ser una universidad un poco progre, pero es privada, qué sé yo, nos ponían media luna, todo era hermoso, la de Itela es un monstruo, ¿viste? Pero no, me encontré con gente que estaba a la izquierda de Grabois. Estaba Gargarella, no sé si lo conocen, toda la cátedra de Gargarella es el tipo que empezó con todo lo de los pueblos originarios, el garantismo, todo eso lo inventó Gargarella. O sea, y como ese había un montón. Yo me sentaba, éramos clases muy populares, eran clases de por lo menos 25, 30 alumnos. Yo me sentaba ahí y empezaba, ¿no? Además muy orgánica la ditera con sus programas, o sea, todo era progre. Todo era progre, todo. O sea, veías microeconomía, teníamos a Celani, que era el tipo que dirigía economía de la regulación en el Ministerio de Economía. O sea, era todo, todo así. Y yo, por ser medio, no sé, misfits, levantaba la mano y arrancaba. Cada clase. No, bueno, pero la fórmula, no sé, la fórmula del PBI, y trataba encima, me esforzaba el doble para discutir de cosas que mucho no entendía, como economía. Y obviamente, ¿a qué iba con lo de las minas y todo? Que terminaba el curso y yo me iba solo. Y todos iban a tomar una cerveza juntos. A mí no me invitaban nunca. Nunca, pero nunca. No había manera. Listo, yo agarraba mi bolsito y me iba a tomar a la parada. Yo seguía. En un momento, esto es verdad, ¿eh? Me fui a tomar el colectivo y vino uno, un flaco. Che, vos sabés, el pibe había ido al ejército y era del ejército retirado, pero no decía nada. Y no, yo pienso como vos, lo que pasa que viste acá. Digo, bueno, entonces íbamos dos caminando. No era lo que yo quería conocer las minas, ¿no? El pibe, pero bueno, por lo menos éramos dos. Hasta que yo seguí, y vino la clase, una que se llamaba, no me acuerdo, un nombre falopa que era globalismo, no sé qué, y hablaba, esta es la cátedra de Gargarella, que hablaban del derecho de los pueblos originarios, y pumba, 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 y yo dije, esta es la mía, porque esto ya no es economía, esto es mío. Y entonces empezaron con los derechos de los pueblos originarios, como las constituciones fascistas del liberalismo, no, bla, 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 todo. Bueno. Yo en un momento levanto la mano y digo, bueno, una pregunta. Había un caso que estaba en la prensa, lo había leído, de, no me acuerdo qué tribu era de acá de Argentina, donde las chicas eran entregadas al patriarca, por llamarlo de una manera, no me acuerdo, a los 11, 12 años. Porque eran las costumbres de la gente esta. ¿Y cuál era el argumento de la cátedra? Que la costumbre había que respetar la rajatabla, que el derecho colonialista, liberal de la Constitución no tenía que entrar en ese territorio. Me levanté la mano y empecé a hablar del tema. El tipo se empezó a poner nervioso y empezamos a discutir mano a mano. Y yo empecé a mirar así mi radar, que la carita de las chicas no era la misma carita festilindo que había hasta ahí, de ay, qué lindo todo lo que me estás contando, era como medio, digo, o sea que una piba de 11 años para usted, si no está el derecho colonialista, está bien que tenga sexo con un patriarca que tiene 73 años. Porque es lo que dice la nota esta de acá, o sea, esto hay una causa, y la causa, la discusión era si el derecho positivo argentino aplicaba o no en ese territorio, porque eso claramente era violación. Ya para la parada de colectivo no éramos dos. Y de ahí, esto es real, ¿eh? Hasta ahí, hasta el final de la cursada, ya por lo menos éramos 50 y 50. Y no éramos 50 y 50 en esa materia, éramos 50 y 50 en todas las otras materias. Quiere decir que había un montón de gente que pensaba lo mismo de entrada y simplemente no se la había bancado. Hasta que llegó un hito de contradicción que era este.
Decir, bueno, si el derecho positivo es tan espantoso, colonialista y etcétera, ¿cómo defiendo a esta pibita que claramente la están violando? ¿O qué consentimiento puede tener con 11 años? A eso voy. Ahora, la maestría tuvo 2 años y yo 1 año era un paria. 1 año entero era mochilita, tomarme el colectivo solito en la parada. Y pasó así, ¿eh? En un momento fue, che, qué bueno, se me acercaron un par de pibes, y era lo que yo quería, obviamente. Che, qué bueno, como qué buen punto, no lo había pensado, quería ir a tomar una cerveza, claro, vamos a tomar, ahora vamos todos a tomar una cerveza. Hijos de puta, 1 año me dejaron de paria, porque no, pero es así, gente, es eso. Te la tenés que bancar, qué sé yo, es incómodo, pero si crees en algo te la tenés que bancar. Hay otra gente que piensa como vos, seguro. Aunque estés equivocado, seguramente hay otra gente que piensa como vos. Ahí está, es eso. El problema de lo que está pasando hoy, y voy a cerrar un poco con lo que decías vos, es si lo que estamos supuestamente defendiendo no se parece mucho a lo que defiende lo del otro lado. Porque ahí no estoy proponiendo algo tan diferente para la Argentina. Ese es un poco mi miedo hoy. Salir a pegarle a un pibe, como pasó hace un ratito, porque es diferente, o decir zurdo van a correr, y no es muy diferente a lo que pasaba en Argentina. Es más o menos la historia de Argentina siempre. ¿Dónde está lo diferente? Parece diferente, pero no es diferente. No está en el contenido, está en la forma. El gran diferencial en Argentina no está tanto en el contenido, sino como en la forma. Ahí es donde está un poco el debate, para que piensen. Y tal vez hoy, fíjense lo que me pasa como consultor. Yo sostengo que, la posibilidad de ofrecer algo distinto pasa por ofrecer distintas formas. Y hoy en día hay medio una espiral del silencio, de decir, no, pero el otro va ganando, está bien esto del enfrentamiento permanente, y bueno, yo creo que no, que así no estamos trayendo algo diferente. Bueno, para los que entraron más tarde, para los que están viendo esta clase después, semana que viene hay examen. La idea es un examen donde nos vamos a conectar en simultáneo. Yo voy a dar una consigna que todavía no preparé. Van a apagar la cámara, se van a desconectar, van a resolver la consigna en su casa con lo que necesiten para resolverla y me la van a mandar por mail. Y lo que tienen que esperar es que yo les ponga recibido. Si no les pongo recibido, porque algo pasó. Entonces, insistan. Nada. Que descansen, tienen la bibliografía. Una consultita. Sí, señora, sí, sí, Perdón, por respecto al favor. examen, yo no tenía registrada la fecha y la Ok, verdad es que tengo un viaje la semana que viene, o sea ok. que Bueno, te queda ausente y después sí, recuperas. perfecto.